Hola, soy Jesuta y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo tutorial del curso básico de GIMP. En esta ocasión vamos a empezar con el tema de pintura. Vamos a ver las diferentes herramientas que hay en GIMP para pintar, para retocar imágenes en base a los pinceles y, en definitiva, ver un poco el extenso mundo de las herramientas de pintura que GIMP nos ofrece. Ni que decir tiene que podríamos dedicar un curso completo solo a la parte de pintura, y que, como este curso es de introducción, pues nos vamos a limitar solo a hablar de las principales herramientas y opciones que tiene cada una de ellas, aunque sí que me gustaría enseñaros algunas cosillas para que tuvierais claro la potencia y la versatilidad que tiene GIMP a la hora de brindarnos esas herramientas y con las que podemos trabajar para pintar y para hacer diferentes tipos de retoque. En primer lugar, me gustaría enseñaros una serie de ejemplos de mi amigo Ramón Miranda, que es un ilustrador que desde hace mucho tiempo pues trabaja con software libre para hacer sus dibujos y sus ilustraciones. Estos ejemplos que os voy a mostrar pues van a servir para que os deis cuenta de la impresionante potencia que puede llegar a tener un software como GIMP a la hora de hacer dibujos, pintura, pero siempre y cuando lógicamente caigan en manos de alguien que efectivamente domine la técnica y sea evidentemente un dibujante y un ilustrador profesional. Bueno, pues como podéis estar viendo aquí, os estoy enseñando algunos de los trabajos de mi amigo Ramón Miranda. Os dejo también la dirección de su página web indicada aquí para que le echéis un vistazo, y podéis ver cómo todos estos dibujos, aunque no los creáis, están hechos íntegramente utilizando software. No es ningún tipo de cuadro que se haya escaneado ni nada por el estilo, ni es ningún tipo de óleo, ni acrílico, ni nada de eso. Es simple y llanamente la buena mano de un estupendo dibujante con un programa como GIMP delante. Obviamente la inmensa mayoría de estos trabajos pues se han hecho, no se pueden hacer si no es mediante una tableta digitalizadora, es decir, el típico periférico que en lugar de un ratón nos brinda una especie de lápiz electrónico con el que podemos hacer trazos de forma muy natural, como si estuviéramos pintando sobre un folio. ¿Vale? Entonces GIMP viene preparado para tratar de manera muy interesante este tipo de periférico y permitirnos, pues eso, tener en cuenta lo que se llaman dinámicas de pincel, que ya veremos un poquito mejor a qué me refiero dentro de unos pocos momentos. Las dinámicas de pincel básicamente lo que nos permiten es tener en cuenta la velocidad, la presión, el ángulo con el que dibujamos diferentes trazos y aplicar diferentes modificaciones sobre esos trazos dependiendo de esas variables. Hay algunas más, y desde luego que, como os decía, pues GIMP, si lo utilizamos como habitualmente lo haremos, que es con el ratón, pues algunas de esas dinámicas, algunas de esas opciones las vamos a perder. Eso no quita que utilizando GIMP de manera habitual con nuestro ratón no podamos sacarle bastante partido a las herramientas de pintura de GIMP. Bueno, las herramientas de pintura nos las vamos a encontrar aquí, son este grupo de aquí abajo. En este episodio vamos a hablar de las herramientas tipo pincel, que serían el lápiz, el pincel, la goma de borrar, el aerógrafo y la herramienta de tinta. Estas 5 herramientas nos sirven para hacer diferentes tipos de trazo. Vamos a abrir una nueva imagen 800 x 600 de color blanco y vamos a seleccionar, por ejemplo, el pincel con el color negro,
para que veáis más o menos a lo que me refiero. Bueno, antes de empezar a pintar, me gustaría que vayáis echando un vistazo a la paleta de opciones de herramientas, que ya veis que es bastante compleja, y podemos activar un montón de opciones. De hecho, lo que voy a hacer para que se vea mejor va a ser sacar la herramienta fuera, desplegarla, para que podáis ver fácilmente todas esas opciones que puede llegar a tener la herramienta de pincel, ¿vale? Fijaos qué cantidad de variables tan complejas que podemos añadir, y esto lo podíamos incluso incrementar con las dinámicas de pincel, que siempre y cuando tuviéramos instalado en nuestro sistema, en nuestro ordenador, una tableta digitalizadora, pues que por defecto está desactivado, pues veríais que pues podríamos variar pues diferentes los trazos en base a diferentes variables, como por ejemplo pues la velocidad, la presión, la dirección, la inclinación, la fuerza, en fin, podemos variar de 1000 formas cada uno de las trazos que hagamos, simple y llanamente modificando las diferentes variables o dinámicas de los pinceles. Como os decía, esto daría para hacer un curso exclusivamente solo de pintura digital, y no es desde luego el caso que nos ocupa ni nuestro interés. Así que lo que vamos a ir haciendo es ir centrándonos solo en aquellas opciones que seguro que vais a utilizar y que os van a servir de base para que, si el día de mañana os interesa profundizar más sobre este tema, pues ya más o menos os vayáis ubicando en la utilización de los pinceles en GIMP. Muy bien, pues como decía, y retomando la parte de ver cada una de las herramientas, de las 5 herramientas de pintura, vamos a ver cómo sería el trazo de un pincel normal, ¿vale? Vamos a hacer un trazo recto. Ya os indico que la herramienta de pincel nos sirve para hacer trazos a mano alzada, pero es muy útil también conocer que si pulsamos la tecla mayúsculas podemos hacer un trazo en una línea recta. Pulsamos mayúsculas y en lugar de hacer clic y arrastrar, lo que hacemos es mover el ratón y luego hacer clic en el sitio donde queramos que sea el punto de destino de nuestro trazo. Entonces, con una sencilla forma de pulsando una tecla, ya veis que podemos hacer líneas perfectamente rectas. Si además pulsamos la tecla control al mismo tiempo que tenemos pulsada la tecla mayúscula, veis que lo que voy haciendo es haciendo esos trazos, pero en base a ángulos, ¿vale? Así, por ejemplo, puedo hacer una línea totalmente horizontal o totalmente vertical o en un ángulo de 45 grados, lo cual ya de por sí nos brinda una excelente herramienta para hacer líneas pues de diferente tipo, y siempre en base a trazos pues perfectamente rectos y perfectamente siguiendo un ángulo, si es que los queremos así. Y por supuesto, pues siempre podremos hacer trazos a mano alzada. Muy bien, bueno, pues como veis, la herramienta de pincel lo que haría sería hacer un trazo que, si os fijáis, veis que tiene el borde difuminado, un borde muy suave, muy suavizado, y que se va a integrar muy bien, esos trazos se van a integrar muy bien con el fondo donde lo hagamos. Si elegimos la herramienta de pincel y hacemos un trazo similar, de pincel digo yo, de lápiz, veis que aquí pasa algo totalmente distinto, y es que el borde de ese trazo es totalmente duro y recto,
y difiere bastante del trazo que hemos hecho con el pincel. Fijaos que en todo momento estamos utilizando tanto la herramienta del lápiz como la herramienta del pincel, la estamos utilizando con la misma configuración. No está cambiando en absoluto la configuración de nuestro pincel y de nuestro lápiz, y ya solamente con cambiar de herramienta ya se empiezan a observar las primeras diferencias. El aerógrafo es otra herramienta de tipo pincel que veis. Voy a enseñaros voy a hacer aquí un pequeño truco. Lo que pasa es que pinta de manera muy suave, y conforme voy pintando más y más sobre la misma zona, cada vez se va, digamos, impregnando de más cantidad de pintura. En el primer trazo, aunque estoy pintando con el mismo pincel que antes y con el color negro, en el primer trazo veis que no pinta negro, sino que pinta con una tonalidad gris, y conforme voy haciendo más pasadas sobre el mismo sitio, veis, cada vez va oscureciéndose más, y efectivamente lo que hace este pincel es imitar un poco lo que haría pues un aerógrafo. Es decir, que tenemos que hacer diferentes pasadas en el mismo sitio para que la pintura vaya empapando y se vayan creando diferentes capas que al final lleguen a ser totalmente sólidas. Y por último tendríamos la herramienta de tinta o tipo caligráfica, que viene muy bien sobre todo si tenemos una tableta digitalizadora, porque esta herramienta sí que va variando su dinámica con respecto al tipo de trazado que hagamos. Lo veréis muy fácil en este ejemplo que he hecho yo, en el que simple y llanamente realizando el trazo de esta línea recta, veis que la línea empieza a un tamaño, y conforme me voy alejando del punto de origen, el grueso del trazo va creciendo y va haciéndose cada vez más grande. Si os dais cuenta, es como si en realidad, como su propio nombre indica, tuviera una pluma con tinta en la que cuanto más aprieto, más paso por la misma zona o más rápido voy, va cambiando el trazo. Si voy muy lento el trazo y paso por el mismo sitio, la mancha cada vez es más grande, y cuando acelero el movimiento, el trazo, pues veis que, tal y como pasaría con una pluma, el trazo se estrecha y se hace cada vez más fino. Vale, pues esta, digamos que es una de estas herramientas en la que podemos ver un poco en qué consisten las dinámicas de pincel, incluso sin tener nuestra tableta digitalizadora. Bueno, pues aquí tenéis los diferentes trazos de las 4 herramientas. Faltaría por ver la goma, que no es otra cosa que una especie de pincel que nos permite borrar lo que haya en nuestra imagen. Veis que al borrar es como si pintara con blanco. Si yo cojo y cambio el color de fondo, pues estaría borrando con el color de fondo, que en este caso es rojo. Es decir, que en realidad es como si fuera un pincel normal, pero con el que se pinta del color de fondo, ¿vale? Solo imagino que os preguntaréis entonces cómo es posible que con la goma no pueda borrar los píxeles que ya digamos están blancos, los píxeles del fondo de mi imagen, y por qué cuando yo borro no veo que este fondo, en lugar de blanco, se vuelva transparente, que es como imagino que muchos de vosotros pensaríais que funcionaba esta herramienta. Pues eso es porque las capas de fondo de cualquier imagen de GIMP ya vimos en su momento que tenía una particularidad. Voy a pintar
de blanco. Acabo de añadir una capa y tengo ahora mismo en mi imagen tengo dos capas, la capa de fondo y una capa nueva. Ambas son de color blanco, solo que en la del fondo ya había pintado previamente los trazos con los que hemos estado hablando en estos últimos instantes. Bueno, pues tengo mis dos capas y si utilizo la goma de borrar en la capa de fondo, lo que hago es que elimino los trazos que había hecho previamente, pero se rellena esa zona con el color que tenga en ese momento seleccionado como fondo. ¿Y qué es lo que pasaría si yo desactivo la capa de fondo, me voy a la capa que acabo de crear y utilizo la goma de borrar? Pues que en lugar de pintar con el color de fondo, lo que estaría haciendo es borrar los píxeles por los que paso la goma, que es justamente lo que muchos de vosotros intuiríais que debería pasar. La pregunta es, ¿por qué en la capa que acabo de crear borro los píxeles y en la capa de fondo no borro los píxeles, sino que pinto con el color de fondo? Pues la cuestión es porque, si os dais cuenta, si os fijáis en la capa, voy a crear otra nueva para que lo veáis mejor. Si os fijáis en estas dos capas, veis que la capa de fondo, el nombre aparece en negrita, mientras que en el resto de capas el nombre aparece normal. Esto es porque al ser una capa de fondo no tiene transparencia. Para añadir transparencia deberíamos acceder con el botón derecho, acceder a la opción añadir canal alfa, y ya veríais que al hacer clic ahí aparece de nuevo, o sea, desaparece la negrita del nombre de la capa y nos queda el nombre de la capa como el resto de capas que teníamos antes. Con lo cual, si yo ahora borro, efectivamente ahora sí obtengo lo que esperaba, que es que la imagen se vuelve transparente allá por donde paso mi goma. Pues bien, ya creo que con esto os tiene que quedar más o menos claro cómo funciona la goma. Habéis aprendido a añadir un canal alfa que nos permita añadir píxeles transparentes a nuestra capa, aunque sea la capa de fondo. Para las capas normales que añadimos posteriormente no es necesario. Y también hemos aprendido a diferenciar cada uno de los trazos que nos presenta cada una de las 5 herramientas básicas de pintura. El pincel con trazos con bordes muy fijos, muy duros. El lápiz, el pincel con los trazos más suaves y los bordes más suavizados. El aerógrafo, que hace unos trazos muy difusos y que van incrementando en fuerza conforme vamos haciendo más y más pasadas. Y la herramienta de tinta, que dependiendo de la velocidad con la que hagamos el trazado o la zona donde pintemos, pues la mancha que deja es más grande o más suave. Y por último, la goma de borrar, que nos permite, si estamos en la capa de fondo y no hemos activado el canal alfa, nos permite borrar pintando con el color de fondo. Y si estamos en cualquier otra capa o estamos en la capa de fondo con el canal alfa añadido, nos permitiría borrar y hacer que esa zona donde hemos pintado se vuelva totalmente transparente. Bien, pues con esto habríamos visto los diferentes tipos de herramientas de pintura. Os invito a que, como ejercicio, creéis una imagen nueva y hagáis las pruebas pertinentes. Vamos a ver en el próximo episodio algunas de las configuraciones de las opciones de herramienta de los pinceles, para que podáis tener todavía mayor abanico de posibilidades al utilizar estas herramientas.